buenas tardes, Costa Rica, buenas noches, Argentina. Que el Señor les bendiga grandemente. Son las 5 de la tarde en el Istmo Centroamericano y ya es de noche en el Cono Sur. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que Dios nos da de reencontrarnos alrededor de su santa palabra. Hoy es martes de Facebook Live y hemos estado deseando y ansiando que llegara ese día porque hoy, amado hermano y hermana, vamos a iniciar una nueva aventura. Así le he llamado yo a estas sesiones de Facebook Live de los martes y los jueves a partir de hoy. Tal y como lo hemos venido anunciando, hoy vamos a iniciar un nuevo megatema que hemos titulado Escatología, un análisis de Mateo capítulo 24. Vamos a estar concentrados todos los martes y los jueves. Calculo que nos va a llevar varios meses. Vamos a ir muy despacio, vamos a ir con muy buena letra, haciendo un análisis de los 51 versículos del capítulo 24 de Mateo. ¿Por qué el capítulo 24 de Mateo es tan importante? Porque es Jesús el que le da a usted y nos da a mí, a través de una información que suministra a los discípulos, una serie de acontecimientos que se van a dar en el futuro y que va a ser un preámbulo, va a ser un anticipo de su segunda venida. Y es tan importante que usted y yo tengamos, hermano y hermana, muy presente este asunto de los acontecimientos finales. Yo he llegado a la conclusión en los años de ministerio que el Señor nos ha permitido servirle y que ha sido concentrado propiamente en la predicación y la enseñanza de la palabra. Si hay algo que nosotros como creyentes tenemos que aprender, tenemos que estudiar, hermano y hermana, en orden, en primer lugar, yo considero que usted y yo tenemos que aprender a Cristo, tenemos que conocer a Cristo, quién es Jesús, qué es nuestro Salvador en la vida de cada uno del creyente. Algo muy importante que también usted y yo tenemos que aprender es la palabra del Señor, inquirir, escudriñar. Tiene que disciplinarse el creyente en cuanto al estudio de la palabra del Señor. Es una lástima como hoy en día perdemos el tiempo en redes sociales, perdemos el tiempo en novelas, perdemos el tiempo en la televisión, perdemos el tiempo en cosas tan banales. Y cómo estamos desperdiciando esos momentos en los que nosotros podemos conocer más a Dios. Si el hombre y la mujer quieren conocer a Dios, la única manera de conocerlo es a través de la palabra. Usted no conoce a Dios en un video, usted no conoce a Dios en un audio, usted no conoce a Dios en la iglesia, usted conoce a Dios a través de su palabra. Algo también muy importante que usted y yo también tenemos que aprender, lo tercero a lo que yo concluyo, hermano y hermana, es todo lo que va a acontecer acercándose los tiempos finales. Usted y yo tenemos que estar muy claros con toda esa gama de eventos que se van a desarrollar antes de la segunda venida del Señor y que se denomina escatología. Ya más adelante vamos a abordar y hacer las definiciones del caso. Y lo cuarto que yo he llegado a la conclusión que usted tiene que estudiar y aprender y conocer es a su enemigo. Y estamos hablando de Satanás. Usted tiene que conocer a su oponente, dónde se mueve, por dónde anda, en qué momento actúa. Usted no lo ve, usted no sabe en qué momento va a llegar. La Biblia me dice a mí cómo conocerlo, cómo me puedo defender, hasta dónde llegan mis limitaciones humanas, con la ayuda de quien yo puedo repelerlo. Y creo que esas son las 4 áreas más importantes de lo que usted y yo tenemos, hermano y hermana, que aprender en nuestra vida cristiana. Por eso es que dentro de unos meses vamos a iniciar también un megatema que hemos titulado Conociendo al enemigo. Vamos a hacer un desarrollo exegético y hermenéutico a través de toda la palabra del Señor y vamos a aprender a conocer a nuestro enemigo. Luchamos, peleamos, nos golpea cada rato
Y creo que es importante que como hijos e hijas de Dios sepamos por dónde es que vienen esas acechanzas. Pero bien, lo que nos corresponde en este día es iniciar entonces el análisis de Mateo capítulo 24, el cual la sesión de esta tarde-noche la hemos titulado El reino de los cielos se ha acercado. Durante varios meses, calculo, vamos a estar haciendo un análisis de todas las señales proféticas que aparecen en la Biblia y que nos anuncian la segunda venida de Jesús. De eso es de lo que vamos a estar hablando. Y para ello hay un texto que yo quiero que usted lo tenga a flor de piel, ojalá usted lo pueda memorizar, porque ese va a ser el texto base para todo el megatema que vamos a estar desarrollando y lo vamos a leer en cada una de las sesiones. Y se encuentra en Mateo capítulo 24, son 3 versículos, el 37, el 38 y el 44. Vaya por favor a su Biblia. Mateo capítulo 24 dice la palabra del Señor, lo tengo en una versión parafraseada, dice la palabra. Cuando yo, el Hijo del Hombre, venga otra vez, porque usted y yo sabemos que ya vino una vez, cuando venga la segunda vez, dice Jesús, la gente estará entregada a sus banquetes, a sus fiestas de boda, estará en sus conciertos, estará en sus cantinas, estará en sus prostíbulos, estará en sus estadios, estará chismeando con la vecina, estará pegado a su teléfono celular viendo redes sociales y metiéndose en lo que no le importa, todo lo que a usted se le ocurra, sin saber, dice Jesús, lo que está sucediendo hasta que sea demasiado tarde y sean arrastrados. Pero ustedes vean el elemento de separación. Una cosa es lo que el mundo estará haciendo cuando Cristo venga por segunda vez, totalmente despistado, como decimos aquí en Costa Rica, totalmente en otras. Pero ustedes, amado hermano y hermana, usted y yo, los creyentes, deben estar vigilantes para que mi regreso no los sorprenda. En esos 3 versículos Jesús nos da una gama de información increíble respecto a su segunda venida. Una segunda venida que los que están allá afuera, hermano y hermana, los tiene totalmente sin cuidado. La gente allá afuera no quiere nada con Dios. La gente está feliz viviendo sus vidas perdidas, viven totalmente engañados, están totalmente enredados. Según ellos se sienten personas contentas, felices, exitosas, prósperas, pero llega el momento en que asimismo nadie se puede engañar y ellos saben dentro de su ser y no lo van a decir. Ellos se sienten las personas más miserables y las personas más tristes porque absolutamente nada de lo que ese mundo ofrezca los va a poder llenar. Pero dice Jesús que cuando Él venga por segunda vez, y lo vamos a ver a nivel de detalle, ahora es una sesión introductoria basada en este texto, donde Jesús nos dice que cuando Él venga, la gente ni siquiera lo va a estar esperando. La gente allá afuera no espera a Jesús. La gente allá afuera espera el día del concierto. La gente allá afuera espera la fecha de las vacaciones. La gente allá afuera espera el día de su cumpleaños para recibir los regalos. La gente está totalmente en otra cosa. Y por eso es que entonces dice Jesús que cuando Él venga, ellos van a estar muy sorprendidos. Ellos van a ser tomados por sorpresa. Y va a suceder, y lo vamos a analizar más adelante, como el día en que llovió algo que la gente no conocía. La gente no conocía el agua que caía del cielo porque todo se irrigaba de abajo hacia arriba. La gente no conocía la lluvia y se sorprendió al ver que había empezado a llover. 100 años se había predicado. Noé les había predicado que iba a llover. Sin embargo, la profecía del diluvio se había dado 1000 años antes. 1000 años antes, Enoc había empezado a decir que Dios estaba harto de este mundo y que lo iba totalmente a aniquilar. Sin embargo, los últimos 100 años antes del cumplimiento de esa profecía, Noé empieza a predicar: va a llover,
va a llover, va a llover. La gente se burlaba, la gente seguía en sus centros comerciales, la gente seguía comprando cosas, adquiriendo cosas, haciéndole daño a los demás, matándose unos a otros, la gente estaba drogándose, la gente estaba emborrachándose y empezó a llover y el arca se cierra. Y la gente empezó a ver cómo subía el nivel del agua hasta llegar, hermano y hermana, a subir 9 metros más alto del pico más impresionante que para nosotros hoy es el Himalaya. Pues bien, el pico más alto de este mundo, la montaña más alta, 9 metros más hacia arriba subió el agua y todos perecieron. El arca se cierra, no hay nada que hacer. Así será, dice Jesús, su segunda venida. Y será un lloro y crujir de dientes. La gente no la va a ver venir. ¿Por qué? Porque nunca lo ha estado esperando, porque nunca se preparó, porque nunca quiso entender, porque le dio importancia a otras cosas. Pero el Hijo de Dios, dice Jesús, el Hijo de Dios es otra cosa. El Hijo de Dios está llamado, en primer lugar, a estar prevenido. Usted tiene que saber con certeza lo que va a acontecer. Porque mi abuela decía que en guerra avisada no muere soldado. Si usted sabe lo que va a suceder, si usted sabe que el ladrón va a venir en la noche, pues usted está con un bate de béisbol esperándolo detrás de la puerta. ¿Por qué? Porque el ladrón va a llegar a su casa y usted no le va a simplemente abrir la puerta ni va a estar durmiendo. Esa analogía la vamos a analizar más adelante, pero qué importante es que los hijos de Dios dice que no deben ser sorprendidos. Y yo quiero empezar por aquí, en esta tarde noche, hermano y hermana, porque las sesiones de los martes y los jueves en Facebook Live las hemos elaborado, se han ideado y estructurado de tal manera que todos aquellos que nos acompañen en estas transmisiones no sean sorprendidos cuando el Señor venga por segunda vez, porque a través de esas sesiones ya conocen, ya saben, ya tienen claro lo que Dios espera de cada uno de nosotros conforme se vaya desenrollando toda esta gama de eventos y de acontecimientos. Un creyente hoy en día no puede sorprenderse si hay guerras en el mundo. Un creyente hoy en día no le puede sorprender si hay escasez de comida. A un creyente hoy en día no le puede sorprender si en el mundo está habiendo terremotos mañana, tarde y noche. ¿Por qué? Porque ya Jesús lo había dicho, porque el Señor ya lo ha avisado, que estamos viviendo principios de dolores, pero que aún, nos va a decir Jesús, más adelante no es el fin. Por eso ese texto de entrada es muy importante, porque Jesús me separa en dos grandes grupos, como lo vemos a lo largo de la Biblia, quienes van a estar esperando su venida y hermano y hermana, lastimosamente, quienes van a estar en otra cosa. Pero de que Jesús viene y será una venida inminente. Una cosa es inmediato y otra cosa es inminente. Inmediato es que va a pasar ya. Inminente es que puede pasar en cualquier momento, pero de que pasa, pasa. Y nosotros tenemos que vivir todos los días del mundo como si fuera el último día de nuestra existencia, como si en ese momento el Señor ya estuviera viniendo. Pero hay algo que también no podemos olvidar, que si bien es cierto, el Señor no ha venido todavía, la muerte, lo vamos a ver más adelante, nos puede encontrar en cualquier momento. Y si no estamos listos y preparados para la muerte, como lo vamos a ver, si no estamos listos y preparados para ese momento en el que el Señor nos llame, nos va a suceder exactamente lo mismo, como a aquellos hombres y mujeres les va a suceder cuando Jesús venga por segunda vez. Cuando analizamos en Mateo 24 las guerras, las hambres, las pestes, los terremotos, los incrementos de la predicación de las buenas nuevas, que lo vamos a analizar, vamos a hablar de la gran tribulación, del arrebatamiento. Jesús habla de todo eso en Mateo 24. Jesús habla de su segunda venida. Jesús nos habla de recompensas, de retribuciones. Son muchos los acontecimientos escatológicos que se analizan en Mateo capítulo 24. Pero también hay algo muy claro y muy importante que decir. Este asunto de las predicciones, de esos grandes cataclismos,
de todos esos eventos que van a suceder y que están sucediendo ya algunos antes de la segunda venida del Señor, tampoco eran nuevos en la época de Jesús. Es que hay gente que predica y predica mal, no sé si a usted le ha sucedido, que desde su púlpito a usted le digan que en la Biblia como tal, el texto canónico nos dice de la segunda venida del Señor y de la escatología y de las profecías bíblicas de los últimos tiempos, y aparecen hasta Apocalipsis, y eso no es verdad. Desde la misma caída del hombre, vean qué interesante, desde la misma caída del hombre, ahí se origina, hermano y hermana, la cantidad de predicciones de lo que va a suceder antes de la segunda venida del Señor y posterior a su segunda venida. Cuando vamos a Génesis capítulo 3, versículo 15, ese es un texto que se lee, tal vez es el texto más leído, porque es el que se denomina protoevangelio. El primer evangelio no es Mateo, no es Marcos, no es Lucas, no es Juan. El primer evangelio es Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Por qué? Porque en el momento en que Adán cae y el Señor va a buscar a los tres implicados en esa caída del ser humano, inmediatamente el Señor lanza la primera profecía a la serpiente de cómo es que se van a dar las cosas a partir de ese momento. Satanás no podía pretender que se iba a salir con la suya, estaba muy enfurecido por lo que le había sucedido en el cielo, quería ser igual a Dios, Dios no se lo permite ni a él ni a nadie. Satanás es lanzado, hermano y hermana, fuera del cielo y viene a la creación a vengarse contra Dios, y precisamente se desquita con el hombre porque por haber perdido todos los privilegios que tenía en el cielo, y también porque él mismo sabía que desde el momento de revelarse su destino eterno está totalmente sellado. Viene y se desquita con el hombre y cree como una gran gracia que el asunto se iba a quedar como había sucedido, y es ahí donde Dios le dice: no, Señor, ahora sí, a partir de ese momento le anuncio lo que va a suceder en todo el transcurso de la historia humana hasta que usted sea lanzado al lago de fuego, donde será atormentado toda la eternidad. Y se lo dice en Génesis capítulo 3, versículo 15, que es la primera profecía mesiánica y también la primera profecía escatológica. Yo lo tengo, para los que nos están siguiendo en esta transmisión de Facebook Live, les recuerdo que también estamos en MP Radio, de noche o de día, tu mejor compañía. Los que nos están siguiendo a través de la plataforma audiovisual tienen en su pantalla el versículo, como es de costumbre. Lo que está en negro, color negro, es el texto de la palabra. Lo que está en color rojo son los comentarios que hemos colocado dentro del texto, está en corchetes, para una mejor comprensión de lo que estamos leyendo. Dios le dice a la serpiente: muy bien, hiciste lo que hiciste. El hombre cayó, el hombre pecó, y el hombre está destinado a morir hasta ese momento. Pero hay algo, Satanás, que usted no tome en cuenta, que usted no sabía, porque yo nunca lo dije. Dios lo está revelando hasta ese momento. No es algo que a Dios se le ocurriera en ese preciso momento de la caída. Eso que estamos leyendo es algo que Dios ha elaborado, ha planeado, ha creado desde antes de la fundación del mundo y de la existencia de todas las cosas. Pero Dios hace su primera revelación en Génesis capítulo 3, versículo 15. La primera revelación escatológica, la primera revelación mesiánica. Y dice Dios: y pondré enemistad, o sea, hostilidad, pleito eterno entre dos grandes grupos. Es aquí donde ya Dios nos empieza a avisar a usted y a mí que ya el mundo se va a partir en dos. Un grupo, le dice Dios a la serpiente, será liderado por usted, y el otro grupo será liderado por la mujer. Entre tu simiente, Satanás, o sea, usted y sus seguidores, y entre la simiente de la mujer,
que son los descendientes por vía de Cristo, toda la iglesia, Cristo y la iglesia, entonces le dice Dios a Satanás, esta, hablando de Cristo, te va a herir en la cabeza. El golpe de muerte, que es la victoria definitiva de Cristo sobre Satanás y la destrucción terminante y eterna. Aquí Dios le dice a Satanás, en este momento, a partir de ahora, entramos en guerra. Vamos a estar en una enemistad y en una hostilidad por todas las edades hasta la segunda venida del Señor. Hermano y hermana, usted y yo estamos en guerra. Y de eso vamos a hablar cuando conozcamos a nuestro oponente. Pero tenemos que entender que vivimos en un mundo donde la parte espiritual está en guerra las 24 horas. Y por eso es que Dios le dice a Satanás, la simiente de la mujer te va a herir en la cabeza. Jesús vendrá a darle un golpe mortal a Satanás del cual nunca se va a poder levantar. Pero luego sigue diciendo, y usted, Satanás, le va a herir en el talón. Recordemos que la herida en el talón es la muerte de Cristo en la cruz. Es una herida grave, no es permanente, porque recordemos que al tercer día Jesús se levanta de los muertos y él declara que tiene la llave de la muerte y del infierno. Y que después de haber saqueado, hermano y hermana, el imperio de Satanás, Jesús va a gobernar por los siglos de los siglos. Ya aquí nos da inmediatamente, empezando el texto bíblico, ya una idea de lo que va a acontecer a partir de la caída del hombre y en lo que va a terminar todas las cosas. O sea, Dios le dice a Satanás, haga lo que usted cree que puede hacer o lo que yo le permita hacer, pero va a llegar un momento en que yo voy a decir hasta aquí. Precisamente a partir de Génesis capítulo 3 y hasta el capítulo 20 de Apocalipsis, el mundo está centrado, hermano y hermana, en una batalla campal, una batalla por almas. Usted y yo estamos en medio de esa batalla. Todavía no llegamos a Apocalipsis capítulo 21, mucho menos al 22. Muchas cosas tienen que acontecer para que otra vez se vuelva a ordenar el mundo que se desordenó en el capítulo 3 del libro de Génesis. 1 y 2 de Génesis era un mundo perfecto. Sin embargo, se descompone todo a partir del capítulo 3 y continúa descomponiéndose a través de todo lo que está sucediendo, lo que Jesús nos avisa en Mateo 24, lo que Pablo también nos habla, Pedro nos habla, los profetas del Antiguo Testamento mencionan también en muchos de los eventos escatológicos, y el mismo Juan cierra con broche de oro una revelación que Cristo mismo le da a un ángel para que se le transmita a Juan acerca de lo que va a suceder en los posteriores tiempos. Por eso también es muy importante dejar claro hasta este momento, hermano y hermana, que todo lo que tiene que ver con los acontecimientos del futuro no están circunscritos solamente en el Apocalipsis, ni tampoco solamente con lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 24. Claro, Mateo capítulo 24 es tan importante porque Jesús nos hace un detalle, ya es más específico en cuanto a los eventos que se van a ir dando hasta que llegue el momento de su retorno. Pero cuando vamos a Isaías capítulo 46 en el versículo 9 y 10, es muy interesante cuando la palabra del Señor nos dice, recuerden todo lo que ha pasado, dice Dios, desde tiempos antiguos. No echen en el olvido las muchas veces, dice Dios, que con claridad les dije lo que acontecería en el futuro, porque yo soy Dios, yo y nadie más, y no hay otro que me iguale. Yo anuncié desde el principio lo que va a pasar al final, y he dado a conocer desde la antigüedad lo que aún no ha sido hecho. Les aseguro que todos mis planes se cumplirán tal y como yo quiero. Yo quiero animarle a usted, hermano y hermana, que cuando lea la Biblia, léala de la manera correcta como la Biblia tiene que leerse.
A veces le pedimos a algún hermano de la iglesia que pase al frente y que tenga la lectura de un texto. Se lee la Biblia con un desgano, se lee la Biblia con un aburrimiento, se lee la Biblia con una pasividad. Y la Biblia hay que leerla, hermano y hermana, con la emotividad. La Biblia hay que leerla con la vehemencia del caso. Por eso es que abro paréntesis para decirle que en Ministros de la Palabra, en MP Radio, en este momento, recuerde que MP Radio es un servicio más de Ministros de la Palabra. MP Radio no es Ministro de la Palabra, pertenece a la gama de recursos de nuestro ministerio, y en MP Radio en ese momento están circulando 642 capítulos completos de la Biblia. Vamos a llegar a 1000. Nuestra meta es llegar a 1000 textos en MP Radio, donde se aparecen en formato de audio dramatizado. Y es impresionante cuando usted escucha esos textos, la vehemencia. Si el personaje del acontecimiento está enojado, entonces usted escucha a una persona que está enojada. Si es un juicio el que se está derramando sobre el mundo, usted escucha una voz potente donde está declarando con mucho enojo, ira que se está desatando. La Biblia tenemos que aprender a leerla como se debe leer. Y por eso es que muchas veces esos formatos de leer la Biblia en un año, vuelvo a ser reiterativo, yo no creo en ese tipo de formatos, porque no es correr y leer capítulos por leer capítulos. Es importante tomar en cuenta los signos de puntuación. Es importante tomar en cuenta quién es el que está hablando en el texto, qué es lo que está diciendo, a quién se lo está diciendo, de qué manera se lo está diciendo. Cuando el apóstol Juan dice generación de víboras, ¿usted cree que Juan el Bautista y luego Jesús lo vuelve a decir otra vez? Cuando Juan el Bautista dice generación de víboras, ¿usted cree que Juan el Bautista, hermano y hermana, está abrazando a cada uno de los escuchas y susurrándole al oído, ¿sabías que eres una generación de víboras? No, Juan el Bautista está enojado, Juan el Bautista está indignado, Juan el Bautista está gritando, ustedes son un montón de generación de víboras, y se los grita en la cara. Hay que leer la Biblia, hermano y hermana, permearse de lo que dice la palabra del Señor. Y por eso es que yo anhelo también que en estas sesiones de martes y jueves nosotros entendamos y podamos comprender realmente qué es lo que se decía en el texto, y la vehemencia, la puntuación, la intensidad con que sucedían los hechos que aparecen escritos. No es una lectura superflua. Así es que cuando usted vuelve a invitar a alguien a leer la palabra del Señor en su iglesia, dígale que la lea exactamente sintiendo lo que está sintiendo el autor, sintiendo lo que está sintiendo el personaje en el momento. Si es Dios el que está molesto, si es Dios el que está trayendo palabras de amor, que la leamos como hay que leerla. Por eso, en el tema de los acontecimientos escatológicos, no es algo que vamos a leer, hermano y hermana, contentos de la vida. No es algo que vamos a hablar muy risiblemente. Lo que vamos a estar conversando son temas, hermano y hermana, muy serios. El tema de los acontecimientos escatológicos, o de lo que va a suceder en un futuro inminente, estamos de acuerdo que van a suceder, porque a mí la Biblia me lo dice, va a suceder. Lo que no es claro en los acontecimientos de los tiempos antes del fin es el tiempo exacto en que van a ocurrir, ni tampoco la secuencia precisa con que se van a ir desarrollando cada uno de estos sucesos. Hay que tener mucho cuidado con las interpretaciones que hagamos o con aquello que nos prediquen, porque pueden inducirnos a error. Aquí necesitamos mucho la guía del Espíritu Santo. Aquí necesitamos pedirle a Dios discernimiento y entendimiento para poder hablar del milenio, para poder ubicar la gran tribulación, para poder definir conceptos a nivel de detalle, por ejemplo, lo que es el arrebatamiento de la iglesia, para poder tener la claridad de saber dónde están las personas que mueren en este momento, qué es de ellas. De todo eso a mí me habla la escatología a través de un análisis reflexivo de la palabra del Señor. Por eso
vamos a concentrarnos en este análisis de martes y jueves que inicia hoy en el principio detrás del detalle. Hay algunas cosas que Dios revela y lo encontramos en su palabra. Lo que Dios revela es para que usted y yo hagamos algo con esa revelación. Dios no nos revela cosas solo para que usted y yo nos demos por enterados. Dios quiere revelarnos para que usted y yo hagamos algo al respecto. Todas estas señales de Mateo capítulo 24 no es para que nosotros digamos, ay mira, está temblando porque Jesús lo dijo en Mateo 24. O cuando usted vea que sube el dólar y que bajan, escasean los commodities y que hay hambre en el mundo y que usted diga, ay mira, Jesús lo dijo en Mateo 24. No se trata de que usted refrende lo que Jesús dijo. Se trata de que usted haga algo con esa información. Y hay dos cosas que hacer. Una, prepararse y estar listos para nuestro encuentro con Dios. Pero en segundo lugar, estar ubicados, sirviendo, participando, gestando, trabajando, laborando en el engrandecimiento del reino de Dios. Que eso es algo que tampoco podemos dejarlo de lado. Hay cosas que Dios revela también dentro de lo que Él nos informa en la Biblia. Y en eso también quiero ser muy claro. Si algún charlatán, si algún vagabundo en una red social, en un púlpito, le dice a usted, viera que es que está sucediendo tal cosa en tal lado y ya llegó el fin. Es que viera usted que la guerra de Israel y Hamás es el inicio del Armagedón. Hermano y hermana, lo que Dios revela está en la Biblia. Yo no necesito ir a escuchar a ningún charlatán y a ningún vagabundo, a ningún apóstata, a ningún falso maestro que a mí me diga algo diferente a lo que está en la palabra del Señor. Si usted quiere que Dios le revele algo, no espere un sueño, no espere que alguien le hable al oído, no espere que sea su pastor el que le diga a usted qué es lo que va a acontecer. La palabra de Dios es clarísima y tiene lo que usted necesita saber en cuanto a lo que va a acontecer antes de la segunda venida del Señor. Por eso, en esas sesiones de ministros de la palabra, vamos a estar 100% amparados a las sagradas escrituras. Líbrenos Dios de emitir criterio o argumento que no esté sustentado en las sagradas escrituras. Sin embargo, aunque Dios revela muchas cosas, definitivamente muchas de esas cosas no son 100% comprensibles. Y eso es algo que tiene que quedarnos totalmente claro, porque hay cosas que Dios revela y no revela. Perfecto. Lo que Dios nos revela, nos revela. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29 dice, hay cosas que Dios mantiene en secreto y que solo Él conoce. Secretos que el Señor nuestro Dios nos ha revelado. Pero hay cosas que nos han sido reveladas a nosotros y a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que las obedezcamos para siempre. ¿Y qué nos ha sido revelado? La manera como Dios quiere que usted y yo nos conduzcamos. ¿A través de qué? Dice el texto, a través, dice Moisés, a través de sus mandamientos. Entonces, no se preocupe por lo que Dios no le ha revelado. No se estrese. No tenemos que sacar una calculadora. No tenemos que ir a ver el movimiento de las hojas o ver figuras en las nubes, como hacen muchos creyentes. Que yo, hermano y hermana, cuando yo veo este tipo de cosas, definitivamente yo no sé si llorar o reír. Pero usted lo que necesita saber está en la Biblia. Lo que Dios a usted no le revela, no se preocupe, no se estrese, no saque calculadoras. Y aún más le voy a dar un consejo adicional. No se ponga a decir, y eso no lo inventé yo, solo dijo Pablo. No hay que hacer, dice Pablo, ni decir más de lo que dice la Biblia. Entonces no se enrede. Pero mucho de lo que Dios revela, el problema es que no es tan claro. El mismo apóstol Pablo decía en su primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 12, de la misma manera, nuestros conocimientos son ahora muy limitados, como si estuviéramos viendo una figura en un espejo defectuoso. Pero un día veremos las cosas como son, cara a cara. Mis conocimientos ahora son imperfectos, pero en aquel día, cuando yo esté en el cielo, cuando esté con mis hermanos, cuando esté sentado conversando con Moisés, ahí entonces yo voy a poder conocer tal y como Él me conoce a mí. Eso lo dijo Pablo hace 2000 años y yo estoy totalmente claro de eso. Hay cosas que Dios le ha revelado a usted y me ha revelado a mí en su palabra,
Pero hermano y hermana, definitivamente tenemos que entender que es bastante complicado algunas veces tratar de entender por dónde es que va el asunto. Por eso es que la Biblia tiene temas que son explícitos, que con una sola lectura usted rápidamente entiende el concepto. Pero hay temas que son implícitos. Lo implícito es que está ahí, pero hay que escudriñar, hay que profundizar, hay que revolver, hay que pedirle discernimiento al Espíritu para poder llegar entonces al punto exacto de lo que Dios quiere revelarnos, que no está como tan claro como el café que nos tomamos en la mañana. Pero hay cosas también en la Biblia y en la escatología hay mucho y sucede mucho y los creyentes nos hemos equivocado mucho porque hay cosas que no son concluyentes y que peligrosamente entonces muchos interpretan a su antojo. Y aquí hay un gran peligro que el apóstol Pedro nos advierte en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 15 al 16, cuando dice: ya nuestro querido compañero Pablo les ha escrito acerca de esto. Pedro está haciendo una mención de las cartas escatológicas del apóstol Pablo. Pablo recibió muchas revelaciones acerca de los acontecimientos del fin del mundo, que los vamos a ver uno a uno, a nivel de detalle. No se preocupe, porque no vamos a dejar un solo texto de la palabra escatológico sin profundizar y analizar. Aquí lo que Pedro me está diciendo es que esos comentarios de los tiempos finales y de la segunda venida de Jesús que menciona Pablo, dice Pedro que ya Pablo ha escrito de eso, es Dios el que se lo explicó, es Dios el que lo revela, no es un vagabundo, no es Satanás, no es el más pintado de los televangelistas que usted conoce, es Dios directamente a Pablo. Pablo lo plasma en la escritura para que usted y yo, 2000 años después, hermano y hermana, tengamos en la palabra del Señor la revelación correcta y suficiente que necesitamos. No necesitamos nada más. El apóstol Pedro dice en todas sus cartas, Pablo les ha hablado de esto, aunque algo de lo que dice en ella, dice Pedrito, no es fácil de entender. Hermano y hermana, el apóstol de los apóstoles, el líder de los 12, el más pintado de los hombres de Jesús, está declarando y reconociendo que hay muchas cosas que están en la palabra que son difíciles de entender. Y es aquí donde entonces el apóstol Pedro nos hace una advertencia a usted y a mí. Dice: por eso no las entienden la gente ignorante ni los que no confían en Cristo. ¿Y cuál es el problema? Dice Pedro, que luego te lo predican mal en el púlpito, que luego te lo enseñan mal en un videíto que anda circulando en las redes sociales, que luego entonces te mandan un audio de una predicación, qué lindo, como lo dijo el predicador tal, de tal lugar, de tal canal de televisión, entonces hay que creer. Le dice Pedro, qué pena, pero lo está explicando mal. Y dice Pedro, y lo peor es que no solo eso están explicando mal, lo están haciendo con toda la Biblia. Y cuidado, y aquí hermano y hermana, el que tiene oídos para oír en esta tarde noche, que oiga, Dios los va a castigar. Si hay algo que Dios va a castigar, y es lo primero de lo que Jesús, de las primeras señales de Mateo 24 que vamos a analizar, una de las más importantes y que Jesús le da todo el tiempo del mundo, es a los apóstatas. La proliferación de bateadores, la proliferación de mentirosos y de engañadores, la proliferación de un montón que van a andar buscando su dinero, que van a andar buscando su cuerpo, que van a estarle trayendo palabras lindas de domingo, diciéndole lo que usted quiere escuchar. Serán lobos vestidos de piel de oveja. Y dice Pedro, cuidado, cuidado. Por eso, hermano y hermana, desde ya le invito y le animo para que usted lleve adelante la recomendación del apóstol Juan. Pese los espíritus. Cuando usted le predican, ¿qué le están predicando? Si usted va a la iglesia, ¿se abre la Biblia cuando dicen que van a predicar? ¿O simplemente voy a contar la historia de las últimas vacaciones que desarrollé allá en Tierra Santa? Si vamos a predicar, la Biblia se abre. Si vamos a aconsejar, la Biblia se abre. No reciba nunca un consejo de alguien que no abre la palabra del Señor. Consejero sin Biblia, se lo vuelvo a decir, es mal consejero. Si vamos a hablar de lo que va a acontecer en los tiempos finales,
vamos a tener que ir a la Biblia. Yo no puedo ir a libros escritos por hombres. No puedo ir a pareceres de los evangelistas más pintados que yo conozca. Yo tengo que ir a la Biblia. Y es a la Biblia donde vamos a ir. Y por eso la advertencia de Pedro es muy clara. Hay que tener mucho cuidado, porque muchos que están allá afuera están enredándose. Empiezan a hablar de que la tribulación va a estar aquí, que la tribulación es antes de esto, me meten y me enredan el tema del milenio y que los judíos acá y que los gentiles allá. Cuidado, tenga mucho cuidado. No nos vayamos más allá de lo que la Biblia nos dice. Usted y yo tenemos en la Biblia la información suficiente que tenemos que saber. Lo que no sabemos, hermano y hermana, no se preocupe. Dios no le va a demandar a usted lo que usted no sabe. Preocupémonos, según nos dice el texto de Mateo capítulo 24 que leímos al principio. Preocupémonos por estar listos. Preocupémonos por estar preparados. Preocupémonos por no asombrarnos cuando esto suceda. ¿Qué es lo que dice Jesús en el transcurso de Mateo capítulo 24? Cuando esas cosas sucedan, ¿qué es lo que hace un hijo de Dios? Se asusta. Se mete en una cueva, hace como el avestruz metiendo la cabeza en el hueco. No, dice Jesús. El creyente, cuando empieza a ver esas cosas, dice que se irge, o sea, saca pecho, levanta los hombros, está contento. ¿Por qué? Porque dice Jesús, porque tu redención está cerca. Esa es la actitud del creyente ante todo esto que se va a dar. Si una situación se va a dar antes o después, hermano y hermana, eso es percata minuta. Si la tribulación, si el creyente va a estar en la tribulación o no va a estar, después vamos a analizar todo esto. Eso no es lo importante. ¿Qué es lo que al creyente debería interesarle? Una de las preguntas que se hacen muchas personas y que la vamos a abordar en su momento, martes o jueves, 5 de la tarde, desde ya para que usted nos acompañe. Si usted no puede estar en vivo y en directo, estos mensajes quedan grabados en nuestras plataformas audiovisuales de Facebook Live y de YouTube. Queda también el mensaje radiofónico en nuestro podcast de MP Radio, Ministros de la Palabra. Usted entra al podcast de Siervos del Nuevo Pacto. Estos mensajes van a quedar en formato radiofónico para que usted pueda escucharlos. Y el formato en texto lo puede encontrar en nuestro blog. Así es que lo que vamos a decir, lo que vamos a hablar, lo que vamos a conversar, va a quedar totalmente atestiguado en audio, en video y en texto. Así es que si Dios me tiene que juzgar por algo que yo dije y que no tenía que haber dicho, pues ahí van a estar las pruebas. Van a estar visuales, radiofónicas y escritas. Así es que líbreme Dios de que yo no diga nada de lo que no tenga que decir, ni que omita nada de lo que no se debe omitir. Porque ese es otro problema enorme que estamos teniendo en nuestras iglesias. No estamos hablando de Apocalipsis. No estamos hablando de la segunda venida del Señor. No le estamos diciendo a nuestros hermanos y hermanas que se preparen, que estén vigilando. No les estamos enseñando qué es lo que verdaderamente dice la palabra y qué es lo que no dice la palabra. El libro de Apocalipsis no se abre. Nos encanta hablar de un Jesús sanador, nos encanta hablar de liberación de demonios, nos encanta hablar de la prosperidad, nos encanta hablar de todas las cosas bonitas. Y vamos a encontrar más adelante que omitir, hermano y hermana, predicar lo que va a suceder en un futuro muy cercano, si yo no predico acerca de la segunda venida, hermano y hermana, hay una grave advertencia que luego la vamos también a analizar. Porque tenemos que predicar que Jesús viene por segunda vez y que cada día que pasa, su segunda venida está más cerca. No sé en qué enredos está usted metido hoy en día. No sé si está generando negocio. No sé si está haciendo dinero. No sé si se está embelleciendo, haciéndose una lipo. No sé si está preocupado en el número de la lotería del domingo. No sé en qué está metido usted en su cabeza. Pero algo en lo que el creyente, porque le estoy hablando a creyentes, tiene que preocuparse, es que Jesús viene por segunda vez y hay muchas almas allá afuera que se están perdiendo y que necesitan escuchar el mensaje de salvación, porque a mí también la Biblia me dice que si yo sé una información, si yo tengo una información y no la suministro, hermano y hermana, y esa persona muere, yo me convierto en criminal. El apóstol Pablo decía en Romanos, yo tengo una deuda. La deuda es una información que yo tengo. Usted tiene una información y tiene que darla.
Si usted se guarda la información que puede salvar una vida, con todo respeto, usted es un criminal. Y que el Señor no demande, según dice Ezequiel, que no demande de nuestras manos la información que pudo haber salvado una vida. Si usted da la información y la persona quiere seguir en su modelo conductual, usted libró su vida. Pero si usted no hace la tarea para la cual Dios lo ha llamado, olvídese. Podrá ser el creyente más creyente, podrá haber asistido a su iglesia todos los cultos, podrá ser maestra de la escuelita dominical, podrás haber pastoreado 30 años. Olvídese que nada de eso le va a alcanzar para ir a la vida eterna si no hacemos la obra para la cual hemos sido llamados. La indiferencia es algo que Dios no va a tolerar. Así es que replanteemos nuestros conceptos en cuanto a la salvación, nuestros conceptos en cuanto a la vida cristiana, nuestros conceptos en cuanto a lo que yo creo. A veces yo me creo el salvo más salvo y los demás un montón de perdidos. Cuidado, porque tal vez la situación puede andar por otro lado. ¿Qué es la escatología? Porque de eso es de lo que estamos hablando los martes y jueves en Facebook Live. En primer lugar, la escatología es el estudio de lo que la Biblia nos dice que va a suceder al final de los tiempos. Eso es escatología. Es una palabrita griega que precisamente, palabras más, palabras menos, de lo que nos habla es de lo que va a acontecer en el futuro. Eso es la escatología. Dicho de otro modo, es la teología del futuro. Usted y yo tenemos que estar más interesados, hermano y hermana, en lo que va a acontecer que en lo que ya aconteció. Y peor aún, estamos más pendientes en nuestro presente y no estamos pendientes en el futuro. El futuro es lo que a usted y a mí nos mantiene vivos en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque tenemos la esperanza que después de esto hay algo mejor. El mundo no es solamente enfermedades, el mundo no es solamente dolor, el mundo no es solamente fracasos, el mundo no es solamente carencias. Los hijos e hijas de Dios tenemos un concepto diferente, una esperanza hacia algo que está muy pronto a ocurrir y que bendito Dios, ojalá nos encuentre a todos listos y preparados para poder disfrutar de lo que ojo no ha visto, de lo que oído no ha escuchado. Nuestra mirada tiene que estar siempre puesta en el cielo. Quite los ojos del dinero, quite los ojos, hermano y hermana, de su esposo, quite los ojos de las vacaciones, quite los ojos de su trabajo, quite los ojos de su casa, de su carro. Ponga los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Usted siempre tiene que estar viendo hacia el cielo. Hoy, hermano y hermana, puede ser el último día de nuestras vidas. Y lo que haya pasado de aquí hacia atrás es lo que va a determinar mi eternidad. Por eso es que la escatología de lo que nos habla es de lo que va a suceder en el futuro. Y usted y yo tenemos que tenerlo a flor de labios. Tenemos que discernir los tiempos. Tenemos que estar prestos, prevenidos, cuando vemos todo este tipo de cosas que ya está sucediendo. Y otra conclusión a la que vamos a llegar más adelante, hermano y hermana, nosotros estamos viviendo los tiempos del fin. Yo no sé en qué planeta vive usted, yo no sé a quién le está creyendo usted, pero ya estamos viviendo los tiempos finales. La venida del Señor cada día está más cerca. Por eso hemos considerado muy importante estos foros de los martes y jueves para que hablemos acerca de lo que puede suceder en un abrir y cerrar de ojos. La escatología nos enseña, nos ayuda precisamente a entender todas esas profecías bíblicas y para que usted y yo nos preparemos, para que usted y yo, hermano y hermana, atendamos la voz de Dios y que podamos tener claro qué es lo que Dios va a hacer en todo ese ajedrez que Él tiene preparado y que cuál es la participación suya y mía en ese ajedrez. También cuando nosotros estudiamos escatología, cuando estudiamos lo que va a suceder antes de la segunda venida del Señor, vean qué interesante. Eso elimina el temor. Muchos creyentes hoy en día viven muy angustiados. Muchos hoy en día viven dudando de su salvación. Muchos hoy en día viven atemorizados, horrorizados. Y cuando yo empiezo a estudiar lo que va a suceder en un futuro cercano, cuando yo empiezo a ver cómo el bien vence al mal,
cuando yo empiezo a ver a Jesús reinando por los siglos de los siglos, cuando yo veo a los redimidos adorando y alabando al Señor, y veo a los perdidos y a los que me han hecho daño pudriéndose en el infierno, porque así lo desearon, hermano y hermana, eso a mí me da esperanza, eso a mí me da ánimo, que todas las injusticias que yo tal vez haya recibido, un día el Señor las va a cobrar, y las va a cobrar con creces, y las va a pagar doble. Cuando vayamos a Apocalipsis, vamos a encontrar, la persona va a recibir el doble de la fechoría que haya llevado a cabo en ese planeta. Pero cuando yo analizo la nueva Jerusalén, cuando yo veo ese mar de cristal, esas calles de oro, ese nombre nuevo, ese cuerpo transformado, donde yo veo que el Señor seca todas las lágrimas, cuando el Señor me dice que lo que era ya no es y que todo es hecho nuevo, eso a mí me devuelve la esperanza, eso a mí me devuelve el ánimo, eso a mí me dice que después de esto, hermano y hermana, hay algo muchísimo mejor, que este mundo no lo es todo, que hay algo preparado que debe ser increíble, ni siquiera mi mente racional lo puede percibir. Por eso, estudiar lo que va a suceder nos da esperanza, nos da gozo, nos da una expectativa, una seguridad, que tarde o temprano el bien vencerá al mal. Y eso no es una serie de televisión policíaca, eso no es una fábula donde los buenos ganan y los malos pierden. No, estamos hablando de la realidad. Si el enemigo cree que en ese momento puede andar haciendo lo que le da la gana, él mismo sabe, y él no se engaña, él mismo sabe que sus días están contados y que el Señor tarde o temprano elevará a una posición alta a sus siervos y a sus siervas. Pero habrán muchos también que van a tener que pasar dolor, terror por los siglos de los siglos, por haber persistido en rechazar el llamado que constantemente hizo Dios a cada uno de ellos. Nuestro Dios es soberano, nuestro Dios tiene un plan, y todo ese plan se va a desarrollar conforme a su voluntad y en su tiempo. Y esto, hermano y hermana, a mí me devuelve el gozo, a mí me devuelve la esperanza, porque yo sé que Dios está en ese momento sentado en el trono, un trono que un ángel, que una criatura ilusa, no sé si estaba loca o qué, quiso sentarse en ese lugar y no hizo bien los números, hizo terriblemente los cálculos. Y Dios le dijo, olvídese, Dios está sentado en su trono, Dios está controlando todas las cosas. Usted puede sentir y puede estar, hermano y hermana, satisfecho, contento, agradecido y con mucha esperanza de que el Señor tiene el control de todo lo que sucede en el mundo y lo que está sucediendo también en tu vida. Tal vez el texto más relevante en escatología lo encontramos en la carta del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 2, versículo 13. Le dice Pablo a Tito, así que debemos vivir mientras llega ese día. ¿Cómo debemos vivir? Dice Pablo a Tito. Feliz y maravilloso, dice, ese día feliz y maravilloso que todos estamos esperando. Mientras eso llegue a suceder, dice, tenemos que vivir con esperanza cuando se manifestará nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mientras llegue ese día, hermano y hermana, sigamos confiando en Dios. Mientras llegue ese día, mantenga viva la esperanza que después de esto hay algo mejor. Mientras llegue ese día, santifíquese, guárdese, cuídese, protéjase, proteja a los suyos, involúcrese en la obra. Todavía hay mucho que hacer antes de que suene la trompeta final. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has bendecido, nos has edificado, Señor, a través de tu palabra. Que este inicio, Señor, de este megatema sea el inicio de mucha palabra que va a correr, Señor, en estas sesiones, donde tú serás glorificado, donde todos seremos bendecidos, donde levantaremos en nuestro ánimo, donde nos devolverás la esperanza, donde nos hablarás también acerca de la responsabilidad que tenemos de continuar en la brecha, Señor. Recibe toda la honra y toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esto empieza, no tengo ni idea cuánto nos va a seguir llevando. El próximo jueves, 5 de la tarde, tenemos que seguir, hermano y hermana, hablando acerca de la escatología, y vamos a hablar acerca de que el reino de los cielos
se ha acercado. ¿Cuándo se acercó el reino de los cielos? Cuando Jesús vino por primera vez. Jesús es el ya y el todavía no. De eso vamos a estar hablando el próximo jueves 5 de la tarde. Invite a una persona para que reciba la palabra del Señor. Hoy a las 7 de la noche, hora de Costa Rica, y a través de MP Radio, de noche o de día, tu mejor compañía, vamos a estar escuchando a los pastores Enríquez desde Argentina con su programa de fe en fe y de gloria en gloria. Un tema que usted no se puede perder, un programa muy ameno. Y hoy a las 7 de la noche los pastores Enrique desde Buenos Aires nos van a estar trayendo ese hermosísimo programa de fe en fe, de gloria en gloria. Y después, quédese escuchando MP Radio. En ese momento hay programadas 1463 melodías de todo tipo de género. Nuestra meta es llegar a las 2000 melodías. Hay 642 textos de la palabra en formato dramatizado. La meta es llegar a 1000 textos. La Biblia tiene 1188 capítulos y hemos escogido 1000 de ellos y están poco a poco añadiéndose a la programación de MP Radio, donde en 24 horas al día y sin anuncios usted puede escuchar, hermano y hermana, y ser edificado mientras estudia, mientras espera el transporte público, mientras hace ejercicio, mientras está descansando. Usted puede escuchar MP Radio, una emisora para edificarle y para bendecirle. Nuestro eslogan en Ministros de la Palabra: pertenecemos a aquellos a quienes servimos. A eso hemos sido llamados los 7 días de la semana, compartiendo con usted palabra y voz del cielo. Que Dios, hermano y hermana, les bendiga grandemente.